En la madrugada del 22 de junio de 1941, el capitán Klaus Richter estaba junto a un depósito de combustible en la Polonia ocupada, observando cómo los convoyes de camiones de suministros se dirigían hacia el oeste en la oscuridad creciente, hacia la frontera soviética. Tenía 28 años y venía de Múnich, donde su abuelo dirigía una empresa de transporte ferroviario. El propio Richter había estudiado gestión de la cadena de suministro y logística industrial antes de recibir su patente de oficial en la Wehrmacht. Durante los 20 meses anteriores había servido como oficial de transporte, primero en la campaña de Noruega y luego en los Balcanes. Ahora estaba asignado al Grupo de Ejército Sur para el asalto contra la Unión Soviética, que comenzaría en menos de 3 horas. Los vehículos que pasaban frente a él transportaban proyectiles, gasolina, raciones, piezas de repuesto, equipo de hospital de campaña, todo lo que 3 millones de soldados alemanes necesitarían para sostener una ofensiva que se extendería a lo largo de miles de kilómetros de territorio ruso. Richter entendía las operaciones de suministro de una manera que la mayoría de los comandantes de primera línea no lo hacían. Sabía que las batallas se ganaban o se perdían, dependiendo de si las provisiones llegaban a los hombres que dependían de ellas. El asalto estratégico más ingenioso era inútil si las columnas blindadas se quedaban sin combustible antes de alcanzar sus objetivos. Los soldados más competentes del mundo se volvían ineficaces y carecían de municiones o alimento. Richter había estudiado campañas militares, especialmente la incursión de Napoleón en Rusia y cómo los fallos logísticos habían conducido a aquel desastre. Identificaba similitudes inquietantes entre 1812 y 1941, señales que la estrategia alemana parecía querer ignorar. El desafío fundamental era simple, pero parecía imposible dadas las realidades operacionales que enfrentaba Alemania. La Unión Soviética era vasta, con extensiones que eclipsaban todo lo que Alemania había encontrado en Polonia o Francia. La infraestructura allí estaba subdesarrollada en comparación con Europa occidental, con pocas carreteras pavimentadas y una red ferroviaria construida con un ancho de vía diferente al de los ferrocarriles alemanes. La estrategia exigía que las tropas alemanas avanzaran cientos de kilómetros en las primeras semanas de la ofensiva, moviéndose más rápido de lo que podían establecerse las redes de distribución. Se basaba en la suposición de que los recursos soviéticos capturados complementarían las cadenas de suministro alemanas. Todo el esquema descansaba en el hecho de que los ejércitos alemanes lograrían victorias rápidas, aniquilando a las fuerzas soviéticas en las fronteras y rompiendo sus defensas antes de que las limitaciones de suministro se volvieran críticas. Richter había examinado las directivas operacionales y había identificado lo que consideraba un fallo fatal. La estrategia preveía que las formaciones de tanques realizarían un avance agresivo, penetrando profundamente en territorio soviético para rodear a los ejércitos enemigos, mientras que las divisiones de infantería marcharían detrás para ocupar los territorios conquistados y consolidar posiciones. Esto creaba líneas de distribución extendidas, donde las provisiones debían viajar cientos de kilómetros desde las terminales de depósito hasta las formaciones de vanguardia. La estrategia asumía que estas líneas de distribución podrían ser mantenidas por el transporte motorizado, que los sistemas ferroviarios soviéticos capturados podrían ser rápidamente modificados a las especificaciones alemanas y que la resistencia soviética colapsaría lo suficientemente rápido para que los ejércitos alemanes en avance no superaran sus capacidades de suministro. Richter juzgaba estas suposiciones con un optimismo que rozaba el realismo. La Wehrmacht disponía de unos 500.000 vehículos motorizados para el asalto, lo que parecía considerable hasta que se calculaba la cantidad necesaria para reabastecer a 3 millones de combatientes que avanzaban por extensiones inmensas. Cada columna motorizada que salía de un depósito hacia las formaciones de vanguardia consumía gasolina durante el viaje, gasolina que a su vez debía ser transportada por otros vehículos, creando un ciclo de reabastecimiento donde gran parte de la capacidad de transporte se agotaba simplemente para llevar el combustible necesario para que los propios vehículos funcionaran. El ancho de vía de los ferrocarriles soviéticos era más ancho que el estándar alemán, lo que significaba que los ferrocarriles capturados no podían utilizarse sin modificar el ancho de vía, un procedimiento largo que requería maquinaria especializada y mano de obra, o sin utilizar vagones soviéticos capturados, lo que implicaba depender de material potencialmente dañado o degradado. Más importante aún, la estrategia no contenía un plan de respaldo para lo que sucedería si la resistencia soviética no colapsaba rápidamente, si el ejército rojo persistía en la lucha a pesar de pérdidas
pérdidas devastadoras si la ofensiva se prolongaba hasta el invierno sin una victoria decisiva. Richter había expresado estas aprensiones a sus oficiales superiores. Se le había indicado, a veces directamente, otras veces con un silencio gélido que sugería que sus perspectivas eran indeseables, que su papel era ejecutar la estrategia, no cuestionarla. Se le dijo que la excelencia operativa de los comandantes alemanes superaría las limitaciones de su ministro y que dudar del éxito del asalto era un pesimismo que rozaba la insubordinación. Así que Richter cumplió con sus funciones, organizó las columnas de transporte, se coordinó con las autoridades ferroviarias para organizar los envíos de suministros, supervisó las existencias de proyectiles, gasolina y provisiones, calculó las tasas de consumo y los horarios de transporte y observó cómo el asalto se desarrollaba inicialmente según lo planeado, con éxitos tácticos notables que parecían confirmar la teoría operacional, mientras que los cimientos logísticos se degradaban progresivamente por medios que no eran inmediatamente aparentes, pero que terminarían siendo devastadores. Las primeras semanas de la Operación Barbarroja fueron un triunfo táctico. Las formaciones de tanques alemanas penetraron cientos de kilómetros en territorio soviético. Enormes cercos en Bialystok, Smolensk y Uman capturaron a cientos de miles de combatientes soviéticos. La aviación soviética fue aniquilada en grandes cantidades. El Ejército Rojo parecía al borde de la desintegración. Los comandantes alemanes hablaban con optimismo de poner fin a la ofensiva antes del invierno. Hitler ya organizaba la celebración de la victoria. Pero Richter observaba señales alternativas. Los vehículos motorizados destinados a mantener las líneas de distribución se averiaban con mayor frecuencia de lo esperado. Las carreteras soviéticas, ya inadecuadas, se desmoronaban bajo el intenso movimiento militar. Las lluvias de verano convertían los caminos de tierra en lodazales que los vehículos no podían cruzar. El consumo de gasolina superó las estimaciones, ya que las máquinas recorrían distancias mayores de lo previsto. Y dado que el movimiento fuera de carretera consumía más gasolina que el movimiento en carreteras asfaltadas, las piezas de repuesto para los vehículos se volvieron escasas, ya que el aparato de distribución priorizaba los proyectiles y la gasolina sobre los recursos de mantenimiento. El avance en sí consumía las provisiones más rápido de lo que podían ser transportadas. Las formaciones de tanques que se adelantaban a las columnas de transporte se quedaban sin gasolina y tenían que detenerse para reabastecerse antes de reanudar las operaciones. Las divisiones de infantería, destinadas a seguir, dependían cada vez más de los vehículos para moverse, ya que las distancias eran demasiado vastas para recorrerlas a pie a la velocidad exigida por la estrategia. Las formaciones de artillería consumían proyectiles a frecuencias superiores al suministro, ya que la resistencia soviética, aunque a menudo tácticamente infructuosa, requería bombardeos continuos para ser neutralizada. La sección de Richter, responsable de las operaciones de distribución en un área del Grupo de Ejército Sur, luchaba por mantener los horarios de transporte. Trabajaban en turnos de 18 horas para encontrar soluciones a problemas que no se habían anticipado. Cuando los vehículos se averiaban, canibalizaban piezas de otras máquinas. Cuando la gasolina escaseaba, priorizaban las entregas a las formaciones de combate y dejaban paradas a las formaciones auxiliares. Cuando los ferrocarriles soviéticos capturados no podían modificarse lo suficientemente rápido, ensamblaban enormes trenes de distribución tirados por caballos, como una reliquia de una época pasada. El sistema apenas funcionaba, sostenido por los esfuerzos frenéticos de los logísticos que entendían que un fallo significaba que los combatientes de primera línea se quedarían sin municiones ni provisiones. Pero apenas funcionar no era suficiente para los objetivos estratégicos. En septiembre, apenas 2 meses después del inicio de la ofensiva, el avance había disminuido visiblemente. No porque los ejércitos alemanes fueran derrotados tácticamente, sino porque estaban superando sus capacidades de suministro. Divisiones de tanques permanecían inactivas esperando gasolina. Las divisiones de infantería racionaban los proyectiles, ya que el reabastecimiento no llegaba a tiempo. La Luftwaffe reducía la frecuencia de las misiones, pues la gasolina de aviación escaseaba en los aeródromos avanzados. El síntoma era una velocidad operativa reducida. La causa eran líneas de distribución que se extendían más allá de lo viable. Richter consignó estos desafíos en comunicaciones a la escala superior. Incluyó cálculos detallados que demostraban que la degradación de los vehículos significaba que la capacidad de transporte disminuía semana tras semana, que el consumo de gasolina para las operaciones de distribución agotaba un porcentaje creciente del combustible disponible, que la modificación de los ferrocarriles progresaba demasiado lentamente para compensar la disminución de la capacidad vehicular, y que todo el dispositivo colapsaría, a menos que se detuviera el avance para permitir que las operaciones de suministro se restablecieran. Sus comunicaciones fueron recibidas, pero ignoradas. Los comandantes operacionales no querían reconocer las limitaciones de suministro. Creían que un asalto más, un cerco más, rompería la resistencia soviética y pondría fin a la ofensiva.
las operaciones de suministro podrían recuperarse una vez asegurada la victoria. La decisión de persistir en acciones ofensivas a pesar de las limitaciones de suministro, tomada constantemente por los comandantes alemanes, desde Hitler hasta los jefes de ejército, durante el verano y el otoño de 1941, fue el error que le costaría a Alemania la campaña del Este. No un solo y espectacular error, sino una serie de elecciones que priorizaron las ventajas tácticas inmediatas sobre las acciones viables, que ignoraron las realidades logísticas en la persecución de objetivos operacionales, asumiendo que los problemas se resolverían solos mediante la victoria, en lugar de requerir soluciones metódicas. Las consecuencias se hicieron evidentes en la progresión sobre Moscú en octubre y noviembre. El Grupo de Ejército Centro lanzó la Operación Typhoon, el asalto planeado para tomar la capital soviética antes del invierno. La operación obtuvo un éxito táctico inicial, rodeando a otros ejércitos soviéticos y avanzando hasta avistar las afueras de Moscú. Pero la situación logística había alcanzado proporciones críticas. Las líneas de distribución se extendían ahora desde las terminales de depósito en Polonia y Rusia Occidental hasta las formaciones de vanguardia, distantes cientos de kilómetros. La degradación de los vehículos significaba que la capacidad de transporte disponible era quizás solo la mitad de lo que era en junio. La escasez de gasolina era crítica. Las divisiones de tanques recibían suficiente combustible solo para acciones limitadas. El suministro de proyectiles era errático, con algunas formaciones sobreabastecidas, mientras otras operaban con severa escasez. Y entonces llegó el invierno. No gradualmente, sino con brutalidad, con las temperaturas cayendo del templado otoño a niveles bajo cero en cuestión de días. El ejército alemán no estaba preparado. El equipo de invierno, la ropa de invierno, el anticongelante para las máquinas, los aceites para baja temperatura, todos los recursos necesarios para las operaciones invernales no habían sido priorizados, ya que se suponía que la ofensiva terminaría antes del invierno. Algunas de estas provisiones existían en almacenes en Alemania, pero transportarlas a la zona de combate exigía una capacidad de transporte que ya era insuficiente para llevar provisiones básicas como proyectiles y gasolina. En consecuencia, los combatientes alemanes lucharon con uniformes diseñados para temperaturas moderadas, usaron máquinas que se congelaban y no arrancaban, emplearon armas que funcionaban mal en el frío extremo, y sufrieron congelación y lesiones por frío, que redujeron su capacidad de combate tanto como las acciones enemigas. Richter vio cómo el dispositivo de distribución, que él y miles de otros logísticos habían luchado por mantener vivo durante el verano y el otoño, colapsó finalmente bajo la presión combinada de líneas de distribución demasiado extendidas, capacidad de transporte insuficiente, temperaturas invernales y contraataques soviéticos que interrumpían la retaguardia. Las columnas que cubrían la distancia entre los depósitos y las formaciones de vanguardia en 3 días, ahora requerían una semana, o no podían completar el trayecto en absoluto, ya que las máquinas se averiaban en el frío o porque los resistentes soviéticos atacaban los trenes de distribución aislados. Los ferrocarriles, destinados a llevar provisiones a los depósitos avanzados, no podían funcionar porque las locomotoras se congelaban o las vías estaban dañadas. Las acumulaciones de provisiones en los depósitos se convirtieron en cuellos de botella, donde las provisiones se apilaban pero no podían ser transportadas al frente, ya que los vehículos no estaban disponibles o no podían operar en condiciones invernales. La consecuencia operacional fue inmediata y crítica. Las formaciones alemanas en el frente carecían de provisiones. Los combatientes sobrevivían a raciones reducidas, a veces comiendo solo una vez al día. Los proyectiles se asignaban estrictamente, prohibiéndose los disparos de artillería excepto en crisis defensivas. La escasez de gasolina paralizaba las máquinas, convirtiendo a las divisiones de tanques en disposiciones defensivas fijas. Los suministros médicos se agotaban, lo que significaba que los heridos no podían ser tratados adecuadamente. El asalto hacia Moscú se detuvo, no porque las defensas soviéticas fueran impenetrables, sino porque los ejércitos alemanes físicamente no podían seguir atacando sin provisiones. Y fue entonces cuando los soviéticos contraatacaron. En diciembre de 1941, los ejércitos soviéticos mantenidos en reserva lanzaron asaltos a lo largo de diversos sectores del frente, golpeando a ejércitos alemanes que estaban agotados, mal abastecidos y congelados.
Las formaciones alemanas se retiraron, a veces en pánico, abandonando máquinas que no podían llevarse por falta de gasolina, dejando atrás heridos que no podían evacuar y sufriendo pérdidas devastadoras a causa del frío, tanto como por los combates. La retirada fue desorganizada y costosa, detenida únicamente por posiciones defensivas desesperadas y las directivas de Hitler que prohibían cualquier repliegue ulterior. La sección de Richter se retiró con el resto de su ejército, abandonando acumulaciones de provisiones que no podían ser evacuadas, destruyendo reservas de proyectiles y gasolina en lugar de dejárselas a los soviéticos, tratando de mantener una apariencia de operaciones de suministro organizadas en condiciones para las que estaban absolutamente desprevenidos. La experiencia fue angustiosa para los logísticos que se habían esforzado por mantener el sistema de distribución en marcha, y que ahora veían cómo ese sistema colapsaba a pesar de sus esfuerzos. No porque hubieran fallado en sus responsabilidades, sino porque se les había confiado una misión imposible con recursos insuficientes. La crisis invernal de 1941-1942 se superó por los pelos. Los ejércitos alemanes estabilizaron el frente, mantuvieron disposiciones defensivas durante el invierno y se recuperaron lo suficiente en primavera para reanudar acciones ofensivas limitadas. Pero los problemas logísticos fundamentales que habían generado la crisis no habían sido eliminados. El aparato de distribución seguía dependiendo de una capacidad vehicular insuficiente. Los ferrocarriles seguían limitados por los problemas de modificación del ancho de vía. Las líneas de distribución seguían extendiéndose sobre vastas extensiones, y la doctrina operativa de la Wehrmacht seguía priorizando los objetivos tácticos y operacionales sobre la viabilidad logística. Richter pasó el invierno de 1941-1942 en un almacén de provisiones cerca de Kharkov, organizando la fusión y redistribución de provisiones que se habían acumulado en la retaguardia porque no podían ser transportadas al frente. Trabajó en edificios sin calefacción. Vistió toda la ropa que poseía. Sufrió congelaciones menores que se consideraban insignificantes en comparación con los casos críticos que resultaban en amputaciones, y meditó constantemente sobre cómo se podría haber evitado esta catástrofe. La respuesta era obvia pero desagradable. El asalto debería haberse diseñado en función de las capacidades de suministro en lugar de las aspiraciones operacionales. El avance debería haberse detenido cuando las líneas de distribución se volvían demasiado extensas, en lugar de persistir con la esperanza de que la victoria se asegurase antes de que las operaciones logísticas se convirtieran en un factor limitante. Los preparativos invernales deberían haberse priorizado, incluso si eso significaba reducir las distribuciones de proyectiles o gasolina. La producción de vehículos debería haberse aumentado y su degradación disminuida mediante un mejor mantenimiento y una velocidad operacional menos exigente. Ninguna de estas medidas correctivas se implementó metódicamente. Se lograron algunas mejoras. La producción de vehículos aumentó moderadamente. La modificación de los ferrocarriles se aceleró. Los procedimientos de distribución se perfeccionaron basándose en una experiencia dolorosa, pero la metodología fundamental no cambió. La doctrina alemana continuó asumiendo que la excelencia operativa podía superar las limitaciones logísticas, que los éxitos tácticos crearían condiciones donde los problemas de suministro se volverían manejables y que la Wehrmacht podría mantener operaciones con un suministro insuficiente gracias a la improvisación y los esfuerzos excepcionales del personal en todos los niveles. La ofensiva de verano de 1942, la Operación Azul, demostró que el mando alemán no había aprendido nada de la crisis logística del año anterior. La estrategia preveía un asalto masivo hacia los campos petrolíferos del Cáucaso y Stalingrado, operaciones que extenderían las líneas de distribución aún más que el avance de 1941 sobre Moscú a través de un paisaje aún más subdesarrollado, con objetivos situados a cientos de kilómetros de los sistemas ferroviarios existentes. Richter, ahora teniente coronel a cargo de las operaciones de distribución para un ejército entero, examinó las directivas operacionales con creciente aprensión. Las exigencias de suministro eran abrumadoras y los recursos disponibles eran insuficientes. Pero cuando expresó sus temores, recibió las mismas respuestas que en 1941. Ejecutar la estrategia, no cuestionarla. Confiar en que el éxito operacional crearía condiciones donde las operaciones de suministro podrían restablecerse. El asalto tuvo éxito táctico al principio, logrando los habituales cercos notables y ganancias territoriales. Pero en agosto de 1942
Se repetía el mismo patrón que en 1941. Las líneas de distribución estaban demasiado extensas. La degradación de los vehículos reducía la capacidad de transporte. La escasez de gasolina ralentizaba las operaciones. Las formaciones de vanguardia superaban sus capacidades de suministro. Y la respuesta del alto mando era la misma: persistir en el ataque. La victoria está cerca. El suministro se mantendrá por la improvisación. La formación de Richter alcanzó el río Don, al sur de Voronezh, en septiembre de 1942. El avance había cubierto más de 900 kilómetros en menos de 4 meses. La línea de distribución desde el depósito de la formación hasta sus formaciones de vanguardia se extendía por más de 550 kilómetros, la mayor parte sobre caminos apenas transitables. Mantener esta línea de distribución requería que cada vehículo disponible funcionara constantemente, y aún así no era suficiente para transportar todo lo que la formación necesitaba. La gasolina llegaba de manera errática. El suministro de proyectiles se priorizaba, pero esto significaba que otras provisiones, incluyendo alimentos y ropa de invierno, se retrasaban. Las piezas de mantenimiento eran escasas, lo que significaba que las máquinas que se averiaban frecuentemente no podían ser reparadas. Lo absurdo de la situación era que la formación de Richter se consideraba adecuadamente abastecida en comparación con algunas otras formaciones alemanas. Había formaciones que habían estado completamente aisladas de todo suministro durante días. Formaciones que se veían obligadas a saquear reservas soviéticas capturadas en busca de proyectiles y alimentos. Formaciones que se habían quedado sin gasolina y estaban efectivamente paralizadas. La Wehrmacht operaba al límite del colapso logístico en todo el frente sur, mantenida únicamente por las improvisaciones desesperadas de los logísticos y por el hecho de que los ejércitos soviéticos también sufrían problemas de suministro. Cuando los soviéticos lanzaron la Operación Urano en noviembre de 1942, cercando al sexto ejército alemán en Stalingrado, la causa inmediata fue táctica. Los ejércitos soviéticos penetraron las fuerzas rumanas, que eran débiles y estaban mal equipadas. Pero la causa fundamental era logística. Las fuerzas rumanas eran débiles porque Alemania no podía abastecerlas suficientemente. Mantenían posiciones importantes no porque fueran las mejores tropas disponibles, sino porque los ejércitos alemanes estaban asignados a otros lugares y no podían ser trasladados sin empeorar problemas logísticos no resueltos. Cuando el cerco se cerró, atrapando a 290.000 combatientes alemanes y rumanos en la bolsa de Stalingrado, la reacción fue intentar un puente aéreo. Como si los problemas logísticos pudieran resolverse llevando provisiones por el aire, en lugar de construir líneas de distribución terrestres viables. Richter, cuya formación se encontraba al oeste del cerco y participaba en intentos de rescate infructuosos, observó la catástrofe de Stalingrado desarrollarse con una sensación de inevitabilidad. El puente aéreo no podía funcionar porque las exigencias de peso eran imposibles de satisfacer con los aviones disponibles y porque las temperaturas invernales hacían que la aviación no fuera fiable. Los intentos de rescate no pudieron lograrse porque los ejércitos asignados no tenían suficiente gasolina o proyectiles para sostener las acciones ofensivas en las distancias requeridas. El sexto ejército cercado no pudo escapar porque no tenía gasolina para sus máquinas y porque Hitler prohibía abandonar las posiciones. Cada decisión empeoró la situación. Y cada decisión se hizo necesaria por las fallas logísticas fundamentales que se habían acumulado desde junio de 1941. La aniquilación del sexto ejército en Stalingrado en febrero de 1943 marcó el punto de inflexión del frente oriental, el instante en que la derrota alemana se volvió probable en lugar de simplemente posible. Pero las raíces de este giro estaban ancladas en las decisiones tomadas en 1941 y 1942. Decisiones que priorizaron los objetivos operacionales sobre la viabilidad logística. Ignorar las limitaciones de suministro en pos de la victoria, presumir que los problemas se resolverían solos en lugar de exigir soluciones metódicas. Stalingrado fue el síntoma. La enfermedad era la metodología de la Wehrmacht en cuanto al suministro, que trataba la logística como un problema a superar mediante la improvisación, en lugar de una limitación fundamental que debería moldear la planificación operacional. Richter pasó 1943 y 1944 en esfuerzos cada vez más frenéticos por mantener las líneas de distribución durante la retirada alemana hacia el oeste.
Los problemas logísticos no mejoraron. Se deterioraron. Los avances soviéticos capturaban almacenes de provisiones y ferrocarriles. Los bombardeos aéreos aliados destruían fábricas y redes de transporte en Alemania. La producción de gasolina disminuía a medida que las instalaciones de combustible sintético eran atacadas y los campos petrolíferos romanos se perdían. La producción de vehículos no podía seguir el ritmo de las pérdidas. Y la Wehrmacht operaba como si estas limitaciones no existieran, lanzando contraataques que agotaban provisiones limitadas sin obtener resultados viables, manteniendo posiciones que creaban cuellos de botella logísticos y negándose a cortar las líneas para disminuir la presión sobre el suministro. La retirada en sí creó nuevas dificultades logísticas que eran aún más difíciles de manejar que el apoyo a las acciones ofensivas. Las formaciones en retirada necesitaban gasolina para moverse, necesitaban proyectiles para librar combates de retaguardia, necesitaban alimentos para sobrevivir. Pero el aparato de distribución estaba optimizado para llevar provisiones hacia adelante, hacia las formaciones en avance, y no para apoyar retiradas de combate. Las provisiones se acumulaban en almacenes que eran capturados por los avances soviéticos antes de que pudieran ser evacuados. Las formaciones eran aisladas de sus columnas de suministro y tenían que autoabastecerse de las reservas abandonadas. La estructura del aparato de distribución se fragmentó a medida que las unidades eran separadas y reconstruidas constantemente. Richter fue promovido a coronel en 1944 y se le dio la responsabilidad de las operaciones de distribución para un ejército entero. No debido a algún logro en particular, sino porque tantos administradores logísticos superiores habían muerto, sido capturados o transferidos, que el personal experimentado era escaso. Él era responsable de abastecer a unos 120.000 combatientes con todo lo que necesitaban para llevar a cabo operaciones en un frente que se extendía por cientos de kilómetros. La tarea era imposible con los recursos disponibles, pero era su tarea, así que la cumplió lo mejor que pudo. La tensión constante era entre lo que las formaciones necesitaban, lo que él podía proporcionar de manera realista y lo que el alto mando le ordenaba transportar. Las formaciones solicitaban ropa de invierno, gasolina, proyectiles, alimentos, suministros médicos, piezas de mantenimiento, reemplazos para el equipo perdido. Richter podía proporcionar quizá el 55% de las solicitudes declaradas, y a menudo menos, porque la capacidad de transporte era insuficiente. Porque las provisiones no estaban disponibles en los almacenes, porque los avances soviéticos interrumpían las líneas de transporte. El alto mando le ordenaba proporcionar el 100% de las solicitudes y priorizar las acciones ofensivas sobre las disposiciones defensivas. Transportar gasolina para contraataques en lugar de acumular provisiones para las retiradas. Mantener acumulaciones de provisiones avanzadas en posiciones que serían manifiestamente capturadas en cuestión de días. La discrepancia entre lo que se ordenaba y lo que era factible generaba conflictos constantes. Richter discutía con sus comandantes sobre las capacidades de suministro realistas. Documentaba las limitaciones, la cantidad de vehículos operativos, el consumo de gasolina para las operaciones de distribución, el tonelaje que podía transitar por los ferrocarriles disponibles, el tiempo necesario para establecer nuevas acumulaciones de provisiones cuando las anteriores eran abandonadas. Sus argumentos eran generalmente ignorados o descartados como pesimismo. Los comandantes operacionales no querían reconocer que sus operaciones planificadas no podían ser abastecidas adecuadamente. Querían que la logística apoyara las operaciones y no que las operaciones fueran limitadas por la logística. El fracaso organizacional en integrar la logística en la planificación operacional, el error que le costó a Alemania el Frente Oriental, perduró hasta el final. En 1945, mientras los ejércitos soviéticos avanzaban hacia la propia Alemania, las formaciones de la Wehrmacht lanzaban contraataques con suministros insuficientes, mantenían posiciones que no podían sostener y se retiraban en desorden cuando la logística colapsaba. El patrón que había comenzado en 1941, avanzar más allá de las líneas de distribución viables y asumir que la victoria resolvería los problemas de suministro, persistió incluso cuando la victoria era imposible y el único enfoque racional era acortar las líneas y conservar recursos para una defensa prolongada.
Richter se rindió a los ejércitos soviéticos en mayo de 1945 cerca de Dresden. Su ejército se había fragmentado en el asalto soviético final, las formaciones se dispersaron y los combatientes se rindieron o intentaron escapar hacia el oeste para entregarse a los ejércitos estadounidenses. Richter permaneció con los restos de su columna de suministros hasta que los tanques soviéticos capturaron su posición y luego se rindió con su personal. Fue transportado al este a un punto de reunión de prisioneros y luego transferido a un campo de prisioneros en la Unión Soviética, donde pasaría los siguientes 8 años. La experiencia del campo de prisioneros fue miserable, pero Richter la atravesó con la misma metodología rigurosa que había caracterizado su función como administrador de distribución. Ahorró su energía, evitó conflictos, realizó sin queja cualquier tarea que le fuera asignada y mantuvo su salud tan bien como las circunstancias se lo permitieron. Utilizó su experiencia logística para mejorar la organización del campo, ayudando a las autoridades soviéticas a establecer una asignación más eficiente de provisiones y recursos a los detenidos, lo que le valió pequeñas ventajas que mejoraron sus posibilidades de supervivencia. Durante los largos años que pasó en el campo, Richter meditó constantemente sobre lo que había salido mal, sobre los errores que le habían costado la guerra a Alemania y la vida a millones de personas. El análisis era simple. Alemania había intentado conquistar la Unión Soviética con una planificación logística insuficiente. Ignoró las limitaciones de suministro en la planificación operacional, priorizó los objetivos tácticos y operacionales sobre la viabilidad logística y persistió en estas prácticas incluso después de que sus consecuencias se volvieran devastadoras. El error específico que le costó a Alemania la campaña del Este, la única elección que Richter identificó como la más trascendental, fue la decisión, en junio de 1941, de atacar sin haber resuelto los problemas logísticos fundamentales que hacían imposible sostener operaciones en las vastas extensiones soviéticas con los recursos disponibles. Cada fallo subsiguiente se derivó de ese error inicial. Si Alemania hubiera diseñado el asalto en torno a las capacidades de suministro en lugar de las aspiraciones operacionales, si las líneas de distribución se hubieran mantenido lo suficientemente cortas para ser sostenibles, si los asaltos se hubieran detenido cuando la logística se volvía demasiado tensa, si los recursos se hubieran asignado a construir una logística viable en lugar de extender las acciones ofensivas más allá de los límites soportables, el resultado habría sido diferente. No necesariamente una victoria alemana, ya que los recursos y la determinación de la Unión Soviética podrían haber prevalecido de todos modos, pero ciertamente otra guerra, una guerra donde los ejércitos alemanes hubieran mantenido su capacidad de combate por más tiempo, donde los éxitos tácticos podrían haberse explotado de manera viable, donde las retiradas se hubieran llevado a cabo en orden en lugar de en desbandada, donde las provisiones hubieran permanecido suficientes para los combatientes de primera línea, una guerra donde la logística hubiera apoyado las operaciones en lugar de limitarlas constantemente y finalmente provocar el colapso operacional. Richter fue liberado de la detención soviética en 1953 y regresó a Alemania Occidental. Encontró empleo en una empresa de transporte, utilizando su experiencia logística en el comercio civil. Se casó, tuvo hijos, construyó una vida tranquila. Rara vez hablaba de sus experiencias de guerra, en parte porque el tema era doloroso, y en parte porque comprendía que la mayoría de la gente no estaba interesada en la logística, que querían oír hablar de combate y heroísmo, y no de cálculos de provisiones y horarios de transporte. Pero ocasionalmente, al conversar con otros veteranos o cuando sus hijos le preguntaban sobre la guerra, Richter explicaba lo que había aprendido: que la logística importa más que la táctica, que las limitaciones de suministro determinan qué acciones son posibles, que ignorar la logística no la vuelve irrelevante, sino que garantiza que finalmente generará el fracaso, y que el error más grande que Alemania cometió en el frente oriental fue atacar sin la planificación logística suficiente.